Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Una Cierta Mirada, este programa en el cual intentamos mostrarles distintas miradas, distintas formas de ver la realidad, distintos temas. Y hoy la idea es tratar en primera persona uno de esos grandes dolores, esas grandes cicatrices que todavía no terminan de cerrar en la historia argentina, que es el drama de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Y con nosotros está esta noche Gervasio Díaz, hijo de desaparecidos y representante de Hijos Alto Valle. ¿Cómo estás, Gervasio? Buenas noches y bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros una historia que la debes haber repetido un montón de veces, pero bueno, siempre es bueno repetirla, ¿no? Sí, mostrarla. Sobre todo porque entendemos que nosotros trabajamos mucho en las escuelas. El trabajo por ahí de Hijos Alto Valle se potenció muchísimo en las escuelas y sobre todo en las escuelas secundarias. Entonces, a partir de poder contar, digamos, la vida particular de alguna situación o de alguno de nosotros, podemos y tratamos que puedan dimensionar, digamos, lo que le tocó prácticamente a toda la sociedad argentina. Algunos como nosotros en forma más directa y otros, digamos, por ser parte de la sociedad y que, bueno, como decimos siempre, digamos, esto no fue una dictadura para algunos, sino contra toda la sociedad argentina. Claro. En tu caso, papá desaparecido, madre de golpe desaparecida y después legalizada, abuelo desaparecido y después también devuelto o legalizado. Sí, digamos, lamentablemente en el caso de nuestra familia, digamos, la represión y la dictadura nos tocó a varios, digamos, de la familia y también lamentablemente no solamente en la dictadura, sino antes de la dictadura, claro, en la democracia, como siempre decimos, de lo que fue la presidencia de Estela Martínez de Perón. Mi papá es secuestrado en Tucumán el 8 de febrero del 1975, digamos, cuando se inicia el operativo Independencia. Comenzó el 9 de febrero en Tucumán, pero en realidad, digamos, ya días anteriores habían empezado las razias y los operativos, y en un pueblito muy al sur de Tucumán que se llama Simoca, mi papá con dos compañeros, con un maestro rural de Simoca y otro compañero de las termas de Río Hondo, es interceptado en un vehículo parado por un retén policial y bueno, secuestrados. Y después con los años y con algunas investigaciones que pudimos hacer y contactos que uno tenía de familiares, pudimos saber que bueno, ellos fueron torturados, fueron llevados a la capital tucumana, torturados, y bueno, en la tortura fue muerto uno de los compañeros y después los otros dos. Esto lo pudimos ratificar en el juicio que se hizo hace 2 años atrás, porque bueno, uno de los testigos, también víctimas, estuvo en el momento, digamos, de la tortura con mi papá, y en un momento mi papá le dice: yo soy fulano, si no salgo, acordate y avisa a la familia. ¿Y después? Después volvimos a La Plata, pues nosotros éramos oriundos de La Plata. Eras muy chiquito. Y sí, mi papá en el año 75, yo nací en agosto del 72, 3 años y medio. Y bueno, un poquito más de un año más, 4 años y medio, el 5 de octubre es secuestrada mi mamá en La Plata. Ya ahí, bueno... ¿Hay una historia de cómo se salvan vos y tu hermano? Claro, ahí había situación, nosotros ya veníamos después de la desaparición de mi viejo, vueltos a La Plata, teníamos situaciones de riesgo todo el tiempo, entonces como nos pasó a muchas de las familias, vivíamos en distintos lugares, trasladándonos, y en ese momento mi mamá, mi hermano y yo, que tiene un año de diferencia conmigo, estábamos en una casa con una señora que conocía a mi mamá, una compañera, y otra compañera que no conocía, por seguridad.
Ella y su compañera que conocía salen. Nosotros hacía mucho que andábamos muy encerrados, entonces decidieron que nos juntáramos con mis abuelos maternos que vivían en La Plata. Ellas salieron primero por seguridad y bueno, en la puerta de la casa son secuestradas las dos. Mi mamá se resiste, eso hace que, digamos, el operativo encienda sirenas de policía y la compañera que estaba adentro se escapa con nosotros dos. Estuvimos aproximadamente cerca de 20 días, un mes, con ella y que después de muchos años pudimos saber quién era ella. Y bueno, nos entregan a la familia materna que vivíamos ahí, que vivía en La Plata, y bueno, ya había habido varios allanamientos en la casa de mis abuelos maternos, había mucho riesgo, y nos llevan a vivir con mi familia paterna a Catamarca. ¿Qué recuerdos tenés de esos años tan raros, Ninguno, tan extraños? Ninguno. Mi hermano tiene un año más que yo, él no cuenta mucho, pero bueno, mi mamá, mis abuelos, quienes nos criaron, hablaban mucho de esta caracterización, digamos, de mi hermano, que sufría muchísimo, que él empezaba a tener dimensiones de lo que estaba pasando. Y yo no, digamos, siempre lo digo en las escuelas, a mí me cambiás la foto de mi papá y es otro. Sí, los recuerdos comienzan con nosotros viviendo con mi abuelo paterno, que lamentablemente también falleció estando nosotros allá con ellos, porque, bueno, un mes antes del secuestro de mi mamá, mi abuelo fue a visitarnos, no nos encontró en la casa, se fue a un café a la esquina, y él andaba con un amigo que era el sobrino del obispo de La Plata, un obispo represor. Monseñor Plaza. ¿Cómo? Monseñor Plaza. Monseñor Plaza. Bueno, mi abuelo era muy amigo de su sobrino. Y bueno, el objetivo fue secuestrarlo al sobrino de Plaza. Y bueno, he secuestrado también mi abuelo. 4 días después, muy golpeado, muy torturado, lo liberan y bueno, al año siguiente fallece. Siempre viviendo en estas situaciones críticas de la familia. Mi mamá es secuestrada por esas cuestiones que tuvo la dictadura, que a veces son incomprensibles. Es secuestrada en La Plata, pasa por todos los circuitos o varios de los campos de concentración del circuito Camps, no sabemos por qué, es puesta en un avión y termina trasladada al centro clandestino de detención La Perla, que es en Córdoba. Dentro de un ratito me seguís contando esa historia de tu mamá. Nosotros tenemos que ir al corte y volvemos en un ratito nada más para seguir escuchando esto que es el drama de la dictadura en primera persona. Segundo bloque de Una Cierta Mirada, seguimos compartiendo con Gervasio Díaz esta historia familiar, esta historia de tantas familias de nuestro país que tuvieron que atravesar la dictadura como si fuera el exilio interno y el exilio de la vida prácticamente, ¿no? Porque había que ocultar todo lo que eras y todo lo que había sido tu familia de golpe a la curiosidad lógica y natural de tus propios compañeritos de escuela. Sí, en este proceso que primero fue a partir del secuestro de mi papá, después de mi mamá es secuestrada, pero posteriormente, digamos, legalizada y liberada, viene esto que vos comentabas, que es el proceso del exilio interno. En febrero del año 79, resguardando a la familia y las vidas, porque aparte a mi mamá se le dijeron, nosotros te liberamos, pero en la próxima no zafás. Nos venimos a vivir a la ciudad de Cipolletti. Se me corrió el detalle de la legalización de tu mamá y de cuando ustedes la pudieron volver a ver. Sí, mi mamá, hasta que no la legalizaron, que pasó aproximadamente unos 7, 8 meses, nunca supo qué había pasado con nosotros. Recién cuando fue legalizada, digamos, supo, digamos, a través de una foto que nos sacan a nosotros en un monumento, en un momento particular, digamos, que le da garantía que nosotros estábamos vivos y con la familia en Catamarca. Y después trasladada a Devoto. Ahí sí empiezan mis recuerdos,
O sea, y estos recuerdos duros de la dictadura para mí es la cárcel y es Devoto. Por las dudas vamos a aclarar qué es legalizar, o sea, de una secuestrada clandestina, de golpe. Lo que hacía, digamos, la dictadura era sacar listados de detenidos oficiales a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. O sea que tenían causas políticas. Eran blanqueados, digamos. Blanqueados. De alguna manera, salían de la categoría de desaparecidos. Y los blanqueaban. Por ahí pasaban muchos años o mucho tiempo sin tener contacto con la familia. Había muchos compañeros y compañeras que fueron blanqueados y posteriormente asesinados. Bueno, la cárcel de Córdoba tenía una característica, que hacía simulaciones de fuga, entonces sacaban a los compañeros y los asesinaban. Bueno, por suerte en el caso de mi mamá no sucedió eso, la blanquean, pasa, digamos, a Devoto, ahí empezamos las visitas que eran bastante dolorosas, bueno, nos tenían muchas horas, nos revisaban, nos requisaban, y las visitas siempre fueron sin contacto, fueron a través de un vidrio y un teléfono, así como vemos en la película. Y en un momento, como nosotros éramos niños y jugábamos, nos prohibieron que vayamos juntos. O sea que un mes iba mi hermano y otro mes iba yo. Bueno, y así, digamos, transcurrimos esta vida hasta que mi mamá es liberada en este acuerdo que hizo la dictadura para que se lleve adelante el Mundial del 78, donde muchos presos legales fueron liberados, entre ellos mi mamá. Y bueno, ahí terminó el año, este año 78 en La Plata, y en febrero del 79 nos vinimos a Cipolletti. ¿Y ahí empezás la escuela primaria? ¿Dónde la hiciste? La hice primero en la primera escuela que consigue trabajo mi mamá, que era una escuela muy de barrio, muy periférica en la ciudad de Cipolletti, al lado del cementerio. Y luego, digamos, por una cuestión de lugar, digamos, físico donde teníamos la casa, nos trasladamos a una escuela un poquito más céntrica. Ahí pasamos toda la primaria, con muchas dificultades. En esa escuela, que era la escuela 258, que era una escuela que en ese momento iba mucha gente de gente reconocida de la ciudad de Cipolletti. Había varios compañeritos de mi hermano que eran hijos de los interventores de la ciudad y que conocían los antecedentes de mi mamá. Nosotros cuando llegamos acá, mi mamá consigue trabajo en la docencia y en el municipio, e inmediatamente llegan sus antecedentes y es echada del municipio. O sea que nos conocían, nos controlaban, y bueno, momentos muy difíciles de la primaria. Obviamente jamás se nos consultó, ni se nos preguntó, ni pudimos contar la historia de nuestros padres. Y después vino la etapa de la secundaria. En el año 86 yo empiezo el secundario en la Escuela Técnica de Cipolletti, que en ese momento era la única. Y bueno, algo más parecido, un poco más, una amplitud un poco más importante. Ahí es donde yo empiezo mis primeras experiencias de militancia. Ahí empiezo a militar en el colegio secundario con los centros de estudiantes. ¿Siempre supiste que la historia familiar, más allá de que no te acuerdes por ahí puntualmente de cosas? Sí hay algo que yo le reconozco a mi mamá y bueno, a mi familia, pero fundamentalmente a mi mamá, es el tema de que siempre nos contó la verdad. Nosotros siempre supimos, obviamente con los recaudos y los cuidados que uno tiene en la infancia, ¿no? Niños, pequeños, adolescentes, siempre supimos que éramos hijos de desaparecidos y siempre supimos lo que había pasado, tanto con ella como con mi papá. Y yo creo que el tema de la verdad es la herramienta inicial y fundacional para poder reconstruir. A nivel social, a nivel más allá de lo familiar, digamos, de lo que somos como sociedad, ¿cómo ves que he aprendido este tema de la memoria y de lo que pasó? Bueno, fundamental yo creo que fue el tránsito y la constancia de los organismos de derechos humanos, sobre todo de las madres, de las abuelas. En el año 95, ya como nosotros, como organización Hijos Alto Valle, pero Hijos a nivel nacional, empieza todo un trabajo, y en el caso nuestro particularmente, como dije antes, en las escuelas, que tenía que ver con poder contar, y contar la verdad. Estaba todo esto de que era mentira, que no era cierto, que algo les habrá pasado, por algo será, digamos, batallamos mucho contra eso. Y yo creo que, digamos, ese trabajo sistemático, doloroso, yo he estado en muchas escuelas
y en los años finales de los años 90 y en el 2000, recuerdo que era muy difícil poder ingresar a las escuelas. Los directores nos decían, no, tenemos que escuchar la otra campana. Y hay una anécdota muy importante que se da en el 2003. Nosotros hacemos un proyecto que se llamó el Cuaderno de la Memoria. Mandamos distintos cuadernos con las distintas etapas, digamos, antes del 70, lo que fue la dictadura y el presente. Como era tantas las escuelas que nos invitaban, mandamos este cuaderno. Fue un trabajo maravilloso. Eso se construyó, digamos, después se representó un libro que fue devuelto a las escuelas. En una de las escuelas de Cipolletti, la directora sancionó a 3 alumnas por haber escrito, digamos, en ese cuaderno, y porque el objetivo era trabajar en ese cuaderno, y después hubo una convocatoria a la plaza y salimos por toda la ciudad de Cipolletti a pegar afiches, previo al 24. Eso generó una discusión, digamos, institucional muy importante, y a partir de esas situaciones y otras, la provincia de Río Negro saca la Ley Provincial de la Memoria y lo toma como trabajo obligatorio en las escuelas medias. Entonces, digo, llegamos a eso a partir de una lucha constante con la verdad. Y para recuperar la historia y la memoria. Exactamente. Gervasio, volvemos en un ratito. Nosotros vamos al último corte y enseguida seguimos charlando de este tema que nos moviliza tanto. Ya volvemos. Continuamos charlando con Gervasio Díaz, integrante de la agrupación de hijos de desaparecidos, papá desaparecido, mamá que estuvo ausente. Los años pasaron y muy joven fuiste papá. Sí, muy jovencito. ¿Qué fue ser papá con una historia como la tuya de padre desaparecido, abuelo muerto después de ese drama? Y mamá bueno, fuerte por ahí dando vueltas. Sí, sí, fue un shock, digamos, no era algo que tenía previsto, pero cuando sucedió tomamos la decisión con mi compañera, digamos, primero de tenerlo y después de irnos a vivir juntos. Yo antes de egresar de 6º año del secundario ya vivía con mi pareja, había nacido mi hijo y trabajaba. Y bueno, inclusive, digamos, con mucho esfuerzo continuó también el proyecto de la universidad, digamos, y de estudiar en la universidad. Tanto para mí como para mi compañera, digamos, de ese momento. Yo creo que uno cuando es papá o mamá, se afianzan y se comprenden un montón de situaciones que antes no la podés... las sabés, pero no terminás de comprenderlas. Esto es muy característico en los testimonios de los hijos recuperados. Muchos de ellos y muchas de ellas han iniciado la búsqueda a partir de la paternidad o la maternidad. Muchísimos de ellos. Para nosotros no la conocemos a tu mamá y calculo que el 90% de los televidentes tampoco. ¿Cómo la describirías? Yo la describo como una persona, digamos, muy firme, muy valiente, pero sobre todo, digamos, con sus ideas y sus ideales absolutamente, digamos, iguales a los que tenía cuando tenía 20, 22 años e iniciaba su lucha, digamos, y su camino, digamos, revolucionario, porque si bien mi vieja hizo todo un trabajo político barrial en la organización, siempre tuvo, digamos, consciente de eso, y a tal punto, digamos, que es muy cuestionadora, digamos, de las situaciones, de la sociedad, que no a todos, digamos, los compañeros que vivieron la dictadura, digamos, yo, digamos, y de gente que conozco, digamos, la veo, digamos, en esa situación. Es muy dura, y es muy dura conmigo, por supuesto, con mi hermano, como lo fue siempre, porque siempre tuvo un camino muy firme, digamos, de criar. Mi mamá no rehizo su vida amorosa y se ve que hizo su propia promesa. El día que quedó viva y se pudo reencontrar con nosotros, vivió para nosotros. Me contabas que no quiso
profundizar en la investigación de lo que le pasó a ella, pero sí lo de tu papá. Sí, es así, inclusive en eso, digamos, es muy descreída de la justicia. Ella podría haber estado, digamos, y debería haber estado en los juicios que se llevó adelante, en los primeros juicios, allá en el 2004, que llevó adelante el juez Rosanqui, con Nilda Eloy, con Jorge Julio López, cuando se investigaba todo lo que era el circuito CAMS. El circuito CAMS eran todos los campos de concentración que había en el conurbano, donde ella pasó. Pero ella no quiso someterse, ella lo dijo así: yo no quiero volver a someterme a estos genocidas. Ya me tuvieron una vez, no me van a tener dos veces. Pero con respecto a su compañero, a su marido, a mi papá, siempre tuvo la necesidad de llevar adelante, digamos, todo lo que se podía hacer. Y bueno, y así es como con mi hermano la acompañamos en este juicio que se hizo a los genocidas por el operativo Independencia, y declaramos, y después fuimos a la sentencia. Un gesto más de amor. Sí, y de compañerismo permanente y para siempre. Gervasio, muchas gracias por estos minutos que nos dedicaste. Muchas gracias a ustedes, y bueno, saludar a todos y decirles que esto es una pequeña anécdota de una familia que se reproduce en miles, y que, bueno, que esto no es solamente de nosotros, sino de toda la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir este drama argentino en primera persona. Nos volvemos a ver la semana que viene, el próximo sábado.